Bueno, pues venimos de tradición arquitectónica y hemos seguido la saga Los Hermanos. Somos tres, yo soy el arquitecto y luego tengo dos hermanos ingenieros, pero que seguimos vinculados al núcleo que inició él hace ya más de 45 años. Entonces, bueno, él sigue estando, es un lujo tenerle, está a pleno rendimiento y todos los días aprendemos algo de él, arquitectónicamente, profesionalmente y familiarmente, por supuesto. Y lo que sí que ha conseguido es seguir haciendo grupo, que ni él es líder ni muchísimo menos. O sea, nos ha dejado equivocarnos y ese ya te lo dije, pues está bien llevado, no sé cómo decírtelo, no es una reprimenda, sino mira, te has equivocado, has aprendido, adelante. O sea que, bueno, le tengo mucho aprecio como padre y como gestor del despacho, desde luego, sí, un lujo. Estamos ahora con el proyecto de la reforma del Hotel Astoria, y aquí en Valencia, y bueno, pues eso, también es un placer pues tocar un edificio con la historia que tiene y luego que técnicamente está siendo muy complejo. O sea que es un reto por un lado con la ciudad y otro técnicamente pues enfrentarte a un monstruo como es ese, con un edificio ya existente, con un esqueleto, un armazón hecho por los primeros arquitectos espectacular y que bueno, aun siendo el mismo uso, las condiciones de, no sé cómo os diría, de habitabilidad, de normativa, de todo esto han cambiado radicalmente, pero lo permite ese buen diseño previo y bueno, está siendo toda una experiencia por todos los aspectos, a nivel ayuntamiento, técnico, propiedad, interiorismo, bueno, ahí es todo un conglomerado que está siendo muy enriquecedor. Sí. Pues bueno, me imagino que ya te lo habrán comentado casi todos los compañeros, pero dados los meses que llevamos, esto era como una válvula de escape, ¿no? Un poco por ver, como dices tú, al resto de compañeros que pues lamentablemente no ha podido ser, y luego volver a tener contacto con las empresas porque evidentemente todos estábamos con el ahí no, solo online, no sé qué, y bueno, desde luego esto tiene otro, el formato es fantástico para volver a recobrar la pulsión del sector.